Bueno, buenos días. Difícil tarea la mía de hablarles a ustedes después del festejo del cumpleaños de Cristina anoche, pero acá estamos, firmes. Esperemos que la sinapsis mental me funcione para hacer una presentación lo más clara posible. Me quiero presentar, bueno, está mi nombre, pero yo me desempeño en la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación Argentina, en un organismo que es muy similar a lo que es la Dirección de Apoyo Fiscal. Y mi lugar, digamos, dentro de la dirección es parecido al de Néstor, diría yo, jerárquicamente. Mi intención con esta presentación, en la cual uno siempre le da vueltas a los títulos, por ahí pienso en este momento quedó un poquito exagerada el título de sistema, de la estructura del sistema de transferencia de los recursos. Yo voy si se quiere, a dar un pantallazo de lo que ha estado pasando en los últimos años en nuestro país, no solo con las transferencias a los gobiernos provinciales vinculados con el tema de la participación impositiva, sino fundamentalmente con las transferencias presupuestarias que van del gobierno nacional a las provincias, y con algunos programas que ha desarrollado el Gobierno Nacional y que han beneficiado o en beneficio de las provincias y que han transferido directa e indirectamente un montón de recursos para el manejo dentro de sus presupuestos. Bueno, yo había preparado alguna presentación que ya inicial a nivel de introducción, que con la presentación de Eduardo de ayer me exime de hacer muchas aclaraciones, cómo está conformada la estructura constitucional de nuestro país y los 3 niveles de gobierno. Y lo que quería básicamente destacar, que también lo hizo Eduardo, pero me interesa para mi exposición, es de alguna manera las características así fundamentales de nuestro territorio, que no escapa a la realidad de la mayoría de los países, como hemos estado viendo acá, ¿no? Un país donde la zona central, con 4 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentra el 66% de la población y produce un 70% del Producto Bruto, y regiones como en este caso están puestas a nivel de ejemplo, región noreste, que nosotros le decimos NEA, que es una de las regiones más postergadas históricamente en nuestro país, que también ubica en el norte del país a la región del NOA, pero donde podemos ver que concentra el 9,2% de la población y solo produce el 3,9% del producto. Y la región patagónica, que es la más despoblada, que es de donde proviene Eduardo, con un 5% de la población y con un PBG más grande, más alto, porque concentra toda la actividad hidrocarburífera, digamos, en nuestro país. Las funciones, también lo refirió Eduardo, pero rápidamente, hoy por hoy las funciones vinculadas a los servicios sociales más básicos están en competencia de las provincias, básicamente es educación primaria y secundaria, y salud, quedando para el gobierno central fundamentalmente lo que tiene que ver con la educación superior y las tareas propias de los gobiernos nacionales, ¿no es cierto? Defensa, justicia federal, relaciones exteriores, ¿no? Y las potestades tributarias que en este caso quiero destacar, porque después lo voy a mencionar puntualmente, las potestades sobre el comercio exterior son exclusivamente del gobierno nacional o del Estado nacional. No participan las provincias en este sentido, y digamos hay una competencia compartida en los impuestos indirectos. Básicamente la nación cobra el IVA y las provincias cobran ingresos brutos, que también fue mencionado ayer, y hay potestades tributarias que son exclusivas de las provincias, aunque han delegado a la nación una de las más importantes vinculada a los impuestos directos en cuanto al impuesto a las ganancias o
impuesto a la renta que lo establece la Nación. Para que tengan una idea de cómo está estructurado hoy por hoy, estos son datos de 2014, el presupuesto de las provincias, básicamente la estructura de ingreso y la estructura de gasto. Por recursos tributarios nacionales, me estoy refiriendo básicamente al sistema de coparticipación de impuestos nacionales. La estructura de los ingresos, en la estructura de los ingresos provinciales representa el 40%, en tanto que los recursos tributarios que recaudan las propias provincias por sus propias competencias alcanzan el 32%, y después se distribuye en otros recursos donde va a ser parte de la exposición o de mi foco, digamos, en la presentación, las transferencias corrientes que reciben básicamente del Gobierno Nacional o fundamentalmente del Gobierno Nacional, transferencias corrientes y de capital que alcanzan cerca del 10%. Las regalías, que para algunas provincias de la Patagonia es muy importante su ingreso, en muchos casos representan el 30% o más de sus ingresos, en el conjunto se reducen en función de que están focalizadas para un grupo de provincias. Y quiero destacar acá que en estos datos, cuando se habla de provincias, se incluye también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un rango de ciudad-estado asimilable a las provincias, y que su presupuesto es importante, ¿no? En términos del objeto, digamos, del gasto en las provincias, tenemos que decir que casi la mitad del gasto va a gasto en personal. Esto es obvio a partir de tentar los servicios básicos a la población, y en este dato se incluye también prestaciones a la seguridad social vinculadas con sistemas jubilatorios que tiene aproximadamente un poquito más de la mitad de las provincias, aunque porque la otra mitad en los años 90 transfirió su sistema previsional al sistema nacional. Esto a veces produce una distorsión en el análisis de los datos, porque hay provincias que no lo tienen y provincias que sí, pero a los efectos del gasto total, para mirarlo, para que ustedes tengan una idea, es relevante todavía. ¿En qué se gasta? En función de lo que estuve diciendo, básicamente educación y cultura, en salud, bueno, en seguridad social, en forma ampliada, donde se incluye el tema de prestaciones previsionales, y que básicamente representan un 60%, si uno lo mira en términos de los servicios sociales que prestan las provincias de su presupuesto. Bueno, esto pretendió ser una introducción para ya enfocarme en lo que quiero destacar fundamentalmente en mi presentación. Yo necesito, en este caso, digamos, poner énfasis que la Argentina vivió una situación de crisis muy fuerte en el año 2001-2002. Seguramente muchos de ustedes lo saben, lo conocen, pero más allá de los problemas que muchos países latinoamericanos vivimos en esa época, Argentina fue mucho más profundo el problema. Produjo el default de la deuda nacional y de la deuda provincial, y los efectos económicos y sociales fueron muy, muy profundos, digamos. Esto es de alguna manera relevante para ver qué es lo que pasó después de la crisis y qué es el periodo que de alguna manera yo quiero compartir con ustedes, quiero contarles a ustedes, digamos, qué ha pasado en los últimos años, ¿no? En el primer tema, los recursos tributarios coparticipables, Eduardo lo mencionó también, y yo no me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero decir, en los años 90 se produjeron un montón de modificaciones a lo que era la ley básica de recursos de coparticipación, que determinaron que sobre fin de la década se invirtiera de alguna manera la relación en cuanto a la participación en la distribución de impuestos nacionales. Teníamos 58, casi 59 para provincias según la ley, y pasó a 42, y el caso de Nación al revés. ¿Y esto por qué? En los 90
como también en muchos otros países, en Argentina se produjo un proceso de privatización muy amplio, muy importante, que involucró incluso hasta el sistema previsional. Entonces, el gobierno nacional en ese momento, digamos, negoció con las provincias, vamos a decir así, asignar una parte importante de los recursos coparticipables a nivel de precoparticipación para atender, digamos, los recursos que iba a necesitar la Nación para el sistema previsional, en función de que empezaba a quedarse sin los ingresos de los aportes y contribuciones que pasaban a ser administrados por el sector privado. Entonces, este dato que produjo fundamentalmente, si bien hay otras situaciones particulares que se produjeron, este fue el más significativo, se produjo en los años 90 y de alguna manera el dato clave, digamos, es que esta modificación posterior a los 90 no tuvo modificaciones hasta la fecha. O sea, hace, vamos a decir así, 15 años, y podríamos decir 20, porque en realidad las principales de estas modificaciones se produjeron a mitad de los 90, el sistema de coparticipación está sin ningún tipo de cambio, o sin cambios sustanciales, que hagan a una modificación de la participación de los distintos actores. Y de alguna manera esto hace que a mí me releve un poco de hablarles de esta estructura, porque incluso creo que muchos de ustedes ya la conocerán, ya que en ese sentido no hay datos particulares para señalar. No obstante, quería mostrarles que la participación, digamos, la distribución de los recursos a las provincias desde el 2003 al 2014, después de un periodo más o menos estable, tuvo un crecimiento en términos de participación de PBI. La Nación, esto se produjo por vía de una mayor presión impositiva o de una mayor recaudación del Gobierno Nacional, que impactó directamente en los ingresos disponibles para las provincias, pero sin que esto signifique o haya sido producto de un cambio en la distribución, ¿no? El otro tema relevante, o un tema relevante que marcó la década de los 90, y que de la década del 2000 para acá, es la situación de la deuda provincial. Incluso Patricia Farah ayer hizo una mención. La situación de la deuda provincial fue también en este proceso, digamos, de crisis, fue una situación particularmente complicada. Había cuasimonedas, había bonos que entraban en default, había deudas con bancos por parte de las provincias que, digamos, eclosionaron, y que en el marco de las debilidades que imponía la situación post-crisis, hacían totalmente imposible que las provincias pudieran afrontar, digamos. En ese sentido, lo primero que se hizo, que no lo desarrollo acá, pero lo pongo a nivel de introducción, fue generar el rescate de las cuasimonedas a la que se refirió Patricia ayer, básicamente un canje de la deuda ampliado, que incluía incluso la deuda con bancos, con un bono al año 2018. Esto se produjo durante los primeros, entre 2003, 2004 y 2005. Eso permitió un primer alivio a las provincias en términos de digamos, del corto plazo, pero no las eximía de pagar los servicios puntualmente, incluso con bonos que eran actualizados por sistemas de actualización, sea de precios, de índice de precio o de dólar, que hacían que los servicios de la deuda todavía fueran relevantes. Entonces, después de estabilizar un poco la situación con respecto, por lo menos, al tratamiento de la deuda, el Gobierno Nacional estableció o sacó por decreto el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, que tenía mucho que ver también con el Programa Nacional para la propia deuda del Estado Nacional, que lo que hizo fue básicamente reprogramar las deudas de las provincias que ya habían sido reestructuradas a principios de la década en un esquema mucho más
permisivo, mucho más o con menos impacto, que llevó una refinanciación, produjo una reestructuración de la deuda a 20 años con una tasa de interés fija y sin actualización del capital, con lo cual lo que hizo fue reducir fuertemente la presión de los servicios y sobre todo, si se quiere, empezó lentamente a licuar parte de la deuda porque la tasa de interés no refleja para nada la tasa de mercado actualmente, ¿no? Y además estableció gracia para el pago de los servicios durante la primera etapa hasta el año 2011. Pero no solo eso, sino que además se incorporó a este programa un programa de asistencia financiera que todavía está vigente, que se destina a un grupo reducido de provincias que tiene dificultades financieras más importantes, que se entrega en forma de préstamos y se incorporaron también en este programa. Y adicionalmente se destinaron recursos que en realidad son recursos que administra el Gobierno Nacional, que salen del sistema de coparticipación, que se llaman aportes del Tesoro Nacional, a reducir el stock de la deuda provincial. Por eso se llama Programa Federal de Desendeudamiento, porque involucra además la reducción de la deuda, de las deudas provinciales a partir de la aplicación de estos recursos. Y también lo que se estableció y todavía está vigente es una extensión en los plazos de gracia del pago de los servicios. O sea, las provincias reestructuraron sus deudas hasta el año 2030 y desde que reestructuraron su deuda en el año 2010 se les redujo la deuda por la aplicación de aportes del Tesoro Nacional y además no se le está cobrando los servicios. Si bien eso lo siguen debiendo, en concreto hay una transferencia implícita, digamos, de recursos muy significativa, digamos, para la administración de sus propios presupuestos. Acá yo les muestro rápidamente en una filmina lo que era, digamos, la estructura de los servicios reestructurados originalmente, con lo que quedó o con lo que se estableció después del programa, que es la línea naranja, ¿no es cierto? Y sumándole a esto que han tenido, nosotros decimos, un ahorro de 9.000 millones de dólares en todo este tiempo, vinculado fundamentalmente al no pago de servicios. Esto, indudablemente, son recursos que las provincias pueden, digamos, dejar de destinar a este objeto y destinarlo a lo que son sus prestaciones básicas, ¿no? Esto como para que tengan una idea también de los ahorros, cuánto significaban en términos del PIB. Y una idea también de que en función de todo este proceso, cómo fue la evolución del stock de la deuda de las provincias, que está en el marco también de lo que ha pasado a nivel de los gobiernos nacionales y subnacionales en Latinoamérica, pero ha sido muy relevante la caída del peso, digamos, del stock de la deuda en los indicadores que tomemos. En este caso está tomado respecto a los recursos corrientes, que está bajando de un 169 en el 2003 a un 26% en 2014, o sea, una caída fenomenal, que también la podemos ver en términos del PIB, del 19 al 4%. Bueno, ahora quiero entrar, ya me queda poco tiempo y voy a tener que ir muy rápido, a lo que tiene que ver con las acciones del Gobierno Nacional en este periodo, vinculado tanto a lo que es la acción directa del Gobierno Nacional a partir de la administración de su presupuesto y del establecimiento de sus propias prioridades, pero por supuesto, como todos sabemos, el presupuesto nacional se gasta básicamente en los territorios, ¿no es cierto? Y hay políticas específicas que indudablemente alcanzan a las personas que están radicadas en cada territorio, que, digamos, tienen un beneficio directo y que a nivel de lo que es las administraciones de los gobiernos provinciales, de los gobiernos subnacionales, indudablemente producen mejoras muy significativas que no las medimos acá, pero que se las quiero mostrar a nivel de ejemplos para que puedan tener una idea. Y adicionalmente, los programas de transferencias presupuestarias que sí van
al presupuesto provincial, que sí se ejecutan mediante el presupuesto provincial, pero que son transferencias con destino específico, fundamentalmente vinculado a transferencia de capital, como ya voy a desarrollar posteriormente, y que posiblemente sí, tengo que decir, tienen una presencia, una coordinación de las distintas jurisdicciones del Gobierno Nacional, dígase los ministerios, digamos, del Gobierno Nacional, en la ejecución de esos recursos para los fines a los que fueron establecidos, ¿no? Establecidos a través de programas que están en el presupuesto nacional, por supuesto. Acá les quiero mostrar en lo que es el gasto nacional en las provincias una idea de cómo fue evolucionando el gasto, pero para tener una idea de cómo establecía las prioridades el Gobierno Nacional. O sea, acá lo que estamos mostrando son las variaciones del gasto nominal nacional respecto a las variaciones del gasto del PBI nominal, digamos, a los efectos que podamos ver que en este proceso, por un lado, la Nación fijó algunas pautas o algunas prioridades en términos de gasto social en las provincias que no estaban sujetas exclusivamente, no estaban sujetas al ciclo económico, pero además estableció políticas para ir contracíclicas, para ir contra, digamos, las disminuciones que podía estar produciéndose a nivel del Producto Bruto, fundamentalmente las que se producen a partir del 2008, ¿no es cierto? Entonces, en 2005 podemos decir que, digamos, los aspectos destacables, una ampliación de la cobertura en salud pública, vinculada básicamente a programas que iban a la cobertura de la madre y del niño, en los temas de salud, el tema de programas de vivienda muy ambiciosos. Seguimos en 2007 con definiciones en el tema de inclusión previsional. Esta es una política muy relevante del Gobierno Nacional, que ahora les voy a mostrar algunos datos. Ha implicado llevar una cobertura previsional a un porcentaje muy alto de la población en condiciones de jubilarse, aunque no hayan tenido, digamos, todos los requisitos para ello. Esto en función, si se quiere, de la definición de una política social a partir de lo que fue las dificultades que tuvo el empleo, digamos, en Argentina después de la crisis o durante los 90 y con eclosión en la crisis, en los cuales el desempleo llegó a niveles muy importantes y por lo tanto la inclusión en los sistemas formales previsionales eran imposibles. Por supuesto, redes viales vinculadas fundamentalmente a rutas que son de carácter federal, programas vinculados a las regiones más postergadas, que es lo que se llama Norte Grande, en lo que es el año 2008, y en el año 2009 subsidios a las empresas vinculados al tema empleo, en función de los problemas que empezaban a producirse por la caída del producto y la crisis internacional, y fundamentalmente dos políticas también, una vinculada a lo social, que es la asignación universal por hijo, una especie de asignación familiar que extendió estos beneficios a hijos de personas o desempleadas o con ingresos muy reducidos y que no están en el mercado formal de trabajo, que esto fue una novedad también bastante relevante, y la creación del Fondo Federal Solidario, que ya me voy a referir, que es un fondo destinado a generar gasto de capital, inversiones en las provincias, ¿no? ¿Qué quería destacar de esto? Básicamente estos aspectos. Les decía, en términos de lo que es la cobertura del sistema previsional, SIPA quiere decir Sistema Integrado Previsional Argentino, las políticas que llevó el Gobierno Nacional y que en algunos ámbitos, sobre todo académicos, dan lugar a discusiones por los mecanismos, las formas, si se quiere, alguna desvinculación que hay con el sistema formal de trabajo. De todas maneras, ha sido una política clara que la Nación la ha podido llevar adelante también, digamos, por
que se mantuvo el esquema de financiamiento de los recursos tributarios destinado a esa parte que les decía, destinado al sistema previsional. Entonces, si en los 90 la precoparticipación para el sistema previsional tenía que ver, digamos, con la privatización del sistema previsional y la falta de recursos para el Estado Nacional, en estos años la situación es la reestatización del sistema previsional y la ampliación de la cobertura a casi hoy un 85% de la población en condiciones de jubilarse. Esto tiene un impacto muy importante y, por supuesto, tiene un impacto en los territorios, ¿no? Algo parecido con la asignación universal por hijo, digamos, con una cobertura muy relevante. Esto cubre a menores de 18 años. Además, tiene la obligación de que para recibir la asignación universal tienen que estar escolarizados y tener tarjeta sanitaria con las vacunas cumplidas, etcétera, lo cual también significó un apoyo vinculado a la mejora en los aspectos sociales de esta población, y en las regiones más postergadas, por ejemplo, llega a la cobertura un 46% de la UH, en tanto en las regiones obviamente más ricas se reduce, ¿no? Pero ha sido una política muy, muy importante. Entrando a las transferencias presupuestarias nacionales, algunos números de temas que voy a desarrollar, espero llegar. Las transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional se han incrementado entre 2003 y 2014 un 40%, en 2014 representan un 1,4% del PIB. Representan a su vez un 8% de los recursos totales de las provincias digamos, en los aspectos destacables están destinadas en un 38% de las transferencias a gastos corrientes y un 62% a gasto de capital. Ahora voy a desarrollar lo que es FFS, que es un fondo especial de una transferencia que se destinó a inversión en las provincias. Pero para ir desagregando rápidamente los números a los que me refería, ahí podemos ver que en el periodo 93-2002 las transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional representaban un 4,4% de los ingresos totales de las provincias. Eso fue incrementándose de la forma que ustedes ven, llegando en promedio a representar un 8,4%, que era el número que me refería. A su vez, el comportamiento que tuvieron las transferencias, en un primer momento vinculadas a transferencias corrientes predominantemente para atender problemáticas como más urgentes en las provincias, empezó a tener un cambio de tendencia, digamos, dejando a las transferencias de capital como predominantes dentro de este sistema. Ahí en el año 2010 hay un pico de las transferencias corrientes que tiene que ver básicamente con que acá también se consignan las transferencias para la reducción de deuda a la que me refería anteriormente. El Fondo Federal Solidario. En un hecho, si se quiere, un poco inédito, el Gobierno Nacional en el año 2009, esto en el marco de la crisis internacional y en el marco de algunas dificultades y algunas complicaciones que había en el propio internas a nivel de país, fijó, si bien por decreto, porque es una facultad propia, destinar un porcentaje de los ingresos de derecho de exportación al producto a la soja y a todos los derivados, a los productos derivados de la soja, destinarlo a las provincias en forma automática, pero sí con el objeto de que estén dirigidos básicamente a inversión en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vivienda y vial. Y a la vez de este 30% que recibían las provincias, los obligaba también a enviar un 30% a su vez a los municipios con los mismos fines. Esto a través de un régimen que establecía la propia provincia. Entonces, hay una asignación muy relevante de recursos por esta vía que
les vuelvo a decir, es una situación inédita porque nunca de los recursos que son absolutamente propios de derecho de exportación se había generado una suerte de coparticipación, porque además estos recursos se distribuyen por los porcentajes de coparticipación que tienen las provincias. Esto en todo este periodo ha significado un número del orden de los 9.600 millones de dólares que se han transferido a provincia y municipio por esta vía. Paso rápidamente, estos son los destinos a que está dirigido el Fondo Federal Solidario. Las transferencias de capital, cómo ha sido la evolución y cuál ha sido básicamente el peso del Fondo Federal Solidario en las transferencias, con lo cual ahí se puede ver básicamente el peso que tiene este fondo, este tipo de programa y la importancia que tiene ante las limitaciones financieras de las provincias de asignar recursos propios para la inversión financiera, este tipo de programas que asegura que estos recursos sí o sí vayan a estos fines. Voy rápido porque ya me queda poco tiempo, vamos a pasar esto porque es medio general. Quería significar acá las transferencias corrientes vinculadas a lo que tiene que ver con el ámbito de los servicios sociales, que están abiertos por región en el país. Les decía, el NEA y NOA son las regiones más postergadas históricamente en el país y con más dificultades. Bueno, acá básicamente vemos el peso en general que tiene la educación y la cultura, pero también en estas regiones lo que ha tenido que ver con transferencias para promoción y asistencia social. En las transferencias de capital podemos detectar aspectos parecidos, básicamente vinculados con el agua potable y alcantarillado, y algunos aspectos vinculados a educación. Entonces, el resultado de esta política de transferencia en un par de datos, que dicho sea de paso, el número de viviendas en realidad, hoy revisando la presentación me parece que no es el definitivo, sino es el que está referido a uno solo de los programas, pero bueno, podemos ver lo que han sido básicamente el efecto de estos programas de transferencias presupuestarias, básicamente vinculados a la infraestructura, en lo que tiene que ver con la infraestructura habitacional, lo que es vivienda, y con el tema educativo, con la construcción tanto de viviendas como de nuevas escuelas en el país y la distribución que esto ha tenido regionalmente, un peso importante en el NEA y NOA. Ya voy terminando. En este punto lo que quiero es hacer una síntesis de lo que he expuesto básicamente. Las transferencias hacia las provincias se han incrementado de un 4 a un 8%. Ahí abajo creo que está mal, las transferencias corrientes y de capital están relacionadas con los ingresos totales. Lo que muestra es que las transferencias de capital están teniendo preeminencia en toda la última parte de esta década. ¿Cuánto representan del gasto de capital las transferencias de capital? En el 2003 estábamos en solo un 6%, en el 2014 a partir del Programa Global de Transferencias más el Fondo Federal Solidario se incrementa a un 41%. Y lo último que les quiero mostrar, a modo sí de síntesis final, es de alguna manera que ustedes vean, en lo que es la barra naranja está la participación porcentual por región del total de recaudación de los top, quiere decir tributarios de origen provincial, o sea, son los recursos tributarios propios. Si uno toma solo los recursos tributarios propios, ve que la zona del NEA y el NOA son las que, y también Cuyo, son las que tienen menor participación en la producción de estos impuestos, en la generación, digamos, de recursos vía estos impuestos. Y todo se concentra en la región centro. Un 77% de la recaudación está en la región centro. Ahora, cuando nosotros le sumamos la coparticipación federal a estos números, lo que vemos es que la coparticipación general produce una redistribución. Y entonces la participación crece
de estas regiones un poco más postergadas. Y finalmente, ustedes lo ven ahí, ¿no? En la barra azul, que es los tributarios propios más los recursos de origen nacional, que son los recursos de coparticipación. En el NEA está en un 11%, en el NOA un 13%, en Cuyo un 9%, en la zona sur un 8% y en la zona centro un 59%. Si uno quisiera hacer un proxy, digamos, de la capacidad que tienen las provincias de recaudar con, de alguna manera, un mecanismo de distribución en relación a la recaudación propia, vemos que se produce una nivelación o que se tiende a una nivelación. Y, de alguna manera, esto se refuerza, si bien no de una forma determinante, pero se refuerza con las políticas de transferencias que está en la barra verde y que muestran claramente al NEA y al NOA ganando participación en el conjunto. Así que esto ha sido un poco, no, al revés. Ha sido lo que les he querido contar, porque como acá mismo se ha desarrollado muy bien, obviamente muchas veces el federalismo fiscal, la teoría del federalismo fiscal plantea como necesario algo que yo mismo comparto, pero la necesidad de la descentralización y digamos, de alguna manera la asunción de competencias más directas sobre la recaudación y sobre las fuentes tributarias de las propias provincias. Pero en países donde hay mucha asimetría regional, en países que han sufrido alguna crisis como muy relevante, en la cual se ha tenido que salir con medidas económicas, pero también con definiciones políticas de quién asume el rol en esta etapa, digamos, para encaminar parte del proceso y de las dificultades que se generaron en algún momento. Bueno, creemos que la experiencia de estos últimos años no ha significado rediscutir la coparticipación, pero sí ha tenido en mente la necesidad de transferir recursos de un nivel del gobierno nacional al nivel provincial. Así que eso es todo. Muchas gracias.